Le damos la bienvenida a la abogada Ana Carolina Ríos. Ella es socia BDS Asesores y vamos a hablar de un tema muy interesante, John de León. Vamos a hablar de qué pasa con el teletrabajo después de estos años. Muchas personas siguen en teletrabajo. Yo soy una, tú también. Pero vamos a hablar de estos puntos legales que desconocemos en muchas ocasiones. Y para eso nos acompaña la licenciada Ana Carolina. ¿Cómo está? Bienvenida a Entre Comillas Magazine. Muy buenos días, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, como siempre compartiendo cabina con este magnífico equipo. Y sí, hoy vamos a tener un tema súper importante y vamos a hablar de teletrabajo. ¿Qué ha pasado? Teletrabajo llegó cuando prácticamente Panamá entraba en modo pandemia, así quise llamarlo así porque me causó un poquito de gracia. Entramos a modo pandemia y todo sucedió de repente. Sí, fue una avalancha. Y justo unos días antitos teníamos esa ley de teletrabajo que en ese momento nadie creo que le dio la importancia o el valor, lo que en ese momento significó que tuviéramos una ley de teletrabajo recién salida del horno. Sí. Y por supuesto, vuelvo y digo, dado que entramos de repente en modo pandemia, las empresas prácticamente migraron de cero. Ya muchas, es cierto, no podemos negarlo, muchas empresas traían ya la práctica del trabajo remoto, los mixes de entre jornadas y demás, pero entramos en modo teletrabajo obligatoriamente prácticamente que de forma obligada, y solo quizás las empresas que lo lograron pudieron mantener una operación más o menos activa durante lo que fue la pandemia. Lo cierto es que se reguló el teletrabajo en el momento indicado, por decirlo de alguna manera, en Panamá, y posteriormente ya se reglamentó el teletrabajo casi unos meses posteriores, en el mes de septiembre del mismo año. Entonces, de alguna forma, ya nos dieron las herramientas, las bases legales, las condiciones para poder implementar el teletrabajo, y a lo largo de los años, empresas de operaciones importantes en términos de espacios físicos y cantidad de empleados migraron sus operaciones al teletrabajo. Hoy por hoy hay empresas que permanecen 100% en teletrabajo, que se valen de algunos domicilios quizás simbólicos para cumplir con ciertas normas en el territorio nacional, pero todo lo hacen de forma remota. Y se redujo también los espacios. Nosotros antes estábamos en 2 y ahora estamos en 1 solo. Bueno, correcto. Exactamente. Correcto. Y también lo veo en la industria farmacéutica, pues que todo el mundo está trabajando, pero desde su casa. Yo le quiero preguntar a Larisa. Larisa, ¿tú cómo viviste ese momento? Porque yo recuerdo que fui a una cobertura y nunca más regresé a la cabina. ¿Cómo te fue a ti con esa etapa del teletrabajo? Porque imagínate en esta profesión. Los noticieros se hacían desde casa, un poco caótico, pero no fue fácil en un inicio, pero ya después tú te acostumbras, ¿no? Y fluía, o sea, nunca me imaginé estar haciendo un noticiero desde la casa. Sí, pero el tema, por ejemplo, surgieron las preguntas, Ana Carolina, de, por ejemplo, cómo reglamento, si hay horas extra, el horario, cómo fiscalizo. Fue un momento así como de incertidumbre, más, claro. León, se trabaja más. Sí, lo puedo confirmar. Correcto. Precisamente, ya pues habiendo las operaciones tenido que mirarse al trabajo remoto, se fueron presentando estos factores. No había una desconexión real. Hoy por hoy muchas empresas ya están llamando, y esto no es solo en Panamá, a nivel internacional, Estados Unidos, grandes empresas, Amazon, toda esta gente están llamando a sus trabajadores nuevamente a los centros de trabajo. Hay resistencia. Aquí en Panamá ya estamos viendo cómo cada vez más ciertas empresas están otra vez llamando a las personas a los centros de trabajo. ¿Cuáles han sido esos factores? Muy bien mencionaste el tema de las horas extras. Uno no se desconecta simplemente, uno no se desconecta y no se da uno cuenta cuando ya se conectó en la mañana, no te desconectas al final del día, más allá de repente de esa condición propia ya del trabajador, porque es uno el que de repente, o bueno, puede haber exigencia también, pero finalmente es muy susceptible la persona trabajadora de quedarse conectado estando desde su casa, porque es que no hay una barrera visible. No hay un switch. Eso que uno siente. Exacto. Cuando dejas la oficina o cuando dejas el centro de trabajo. Marca, y la computadora sonando con las notificaciones de los correos entrando. Las empresas, los empleadores, por otro lado, han visto dificultades en términos de supervisión. Claro. De cierto modo, no todas las empresas han sabido aplicar de forma correcta las políticas y las medidas. Ni porque todos los colaboradores han sido muy... La cámara apagada. Correcto. Es correcto, la privacidad del centro de tu centro de trabajo, porque finalmente lo que tú adecues en tu domicilio es el centro de trabajo. Total. Entonces hay cosas que no se pueden de alguna forma dar por hechas, y las empresas tendrían en cierto modo, ¿verdad?, que aplicar mejor las medidas. Es un tema de obligaciones y responsabilidades. Así como el teletrabajador tiene que, obviamente, cumplir con las mismas condiciones del contrato, solo que bajo una modalidad distinta, las empresas también tienen, y ojo, esto es importante, la ley da herramientas
porque lo cierto es que tanto la ley que reguló el teletrabajo como el decreto que posteriormente lo vino a reglamentar establece que es posible dar las instrucciones o las órdenes de trabajo por medios digitales. Básicamente te valida o le da un valor importante, preponderante al hecho de que tus comunicaciones se den por medios digitales. Entonces ya puede la empresa valerse con, por supuesto, todas las formalidades necesarias y posibles de las comunicaciones vía email, de las reuniones, de los Teams, de los Zoom, etcétera, y puedes ejercer un cierto control y una supervisión respetando, claro, la privacidad del trabajador. Ya tú no estás en el centro de trabajo, ya estás en tu domicilio, entonces está tu familia generalmente de por medio. Sí. Claro es que el empleador debe respetar esa privacidad, no obstante hay reglas que cumplir, y en la medida en que las empresas apliquen políticas, en la medida que las empresas establezcan las reglas claras del juego, se puede llevar un teletrabajo. Cierto es que también tenemos teletrabajadores o trabajadores que hoy por hoy quieren regresar a sus centros de trabajo, quieren volver a sentir la chispada de la cultura organizacional. Sí. Las tendencias hoy te dicen mucho que no, que la cultura organizacional va más allá de esto, ya no es estar en la oficina, ya no es una pizza. Ya. Sin embargo, hay algo en esos intercambios. Somos animales sociales, lo has dicho muy bien. Sí. Hay algo en ese intercambio que es necesario. Entonces, yo pienso que podemos encontrar un mix perfecto, ¿verdad?, en la forma híbrida, en teletrabajar unos días en la casa y unos días en la oficina. Claro está que esto va de parte y parte. A ver, claro, si resulta que tu operación mejoró, si tus trabajadores rinden más, si tus trabajadores están a gusto, si tú haces si tú haces un examen interno y todo está bien, porque no es nada más que te estén produciendo lo que tú esperas, tú tienes que saber cómo está tu teletrabajador, si tiene las condiciones necesarias, porque a veces, por más que uno quiera, en la casa no tienes yo por lo menos desertora del teletrabajo porque no doy, las perritas, los niños, la nena, o sea, no me da el espacio. Mira la cara de Larixa. Sí, es que yo le pongo mi ejemplo. Sí, o por ejemplo, yo le pongo mi ejemplo de que yo siento que trabajo el triple, porque yo tengo un estudio, o sea, uno de los cuartos se convirtió en un estudio. Correcto. Pero cuando yo salgo, por ejemplo, si voy para la cocina y hay una taza en la mesa, yo voy y la friego. Claro. Entonces es como Larixa está pensando hacer lo mismo en casa, ¿no? Totalmente. Y hay unas obligaciones, licenciada. El tema de los gastos de energía e internet, ¿eso quién lo asume? Importante. Primero, cuando sale el teletrabajo, cuando se regula el teletrabajo, la ley habla de los excedentes. La ley dice que cuando hubiese excedentes, que cuando para la ejecución del teletrabajo fuese necesario, ¿verdad?, un excedente en temas de ancho de banda, en temas de energía y demás, el empleador sería responsable. Y precisamente quizás por la ambigüedad de ese tema, lo que dijo el reglamento después fue lo que las partes acuerden. Claro. Entonces, o sea, que si no se ha definido hay que hablar con el superior. Si no se ha definido, es importante definirlo. Lo cierto es que las partes pueden acordar, por ejemplo, que no va a haber una subvención de gastos. Okay. Es totalmente viable. Se entiende que ya un trabajador, ¿verdad?, no gasta en transporte, se modifica tu gasto de alimentación, etcétera y demás. Sin embargo, también es totalmente válido que las empresas reconozcan algo en un concepto de un soporte económico, ¿verdad?, para el gasto que el trabajador quizás está haciendo, porque lo cierto es que hay ciertas operaciones, ciertas funciones que sí te exigirán una conexión distinta a la que residencialmente funciona para cualquiera. Porque vamos a decir que en la casa yo tenía el plan más básico de internet. Tienes que aumentar el ancho de banda. Exacto, ahí le muestro la factura al jefe. Exacto, entonces lo cierto es... Ajá. El tiempo, hay algunos empresarios que piensan que debes estar conectado 24 horas, hay un horario establecido que se debe cumplir, ¿no? Correcto, la jornada de trabajo no se altera con el teletrabajo, simple y sencillamente es la misma jornada de trabajo, solo que la estás haciendo desde un lugar distinto a tu centro de trabajo habitual. Ahora lo haces desde casa o desde donde se establezca el teletrabajo. Igual la hora de almuerzo. Es correcto, igual hay una hora de almuerzo y de hecho un tema, por ejemplo, bien lo decías tú, que a veces uno se desconecta y va y fregaste la taza, a media tarde quise sentarme a comer lo que sea. Hay empresas que sí te definen claramente tu hora de almuerzo es de 12 a 1, aunque estés en tu casa tú no debes antes de eso desconectarte y depende inclusive de la función. Una persona que está en call center, por ejemplo, estás conectado minuto a minuto ejecutando alguna labor. Total. Entonces, claro, se presta para que algunos teletrabajadores se sientan cómodos rompiendo estas reglas o demás, y obviamente pues eso se traduce en los temas. Pero lo cierto es que no hay una alteración en la jornada de trabajo, es exactamente la misma, salvo las empresas, ¿verdad?, y los trabajadores acuerden algún tipo de flexibilidad. Lo cierto es que no puedes pasar de 8 horas
máximas, que es una jornada diurna, por ejemplo, a las 7:30 de la mixta o las 7 de la nocturna. Es decir, tú puedes establecer flexibilidad, por supuesto, pero dentro de las limitaciones que establece el Código de Trabajo o el contrato de trabajo. Pero claro, y precisamente no estás marcando, no hay un control de asistencia quizás tan manual como los que existían antes, sí. Y se permite o se presta, ¿verdad?, la flexibilidad que ya se tiene como el teletrabajo a que las personas trabajen un poco más de su jornada habitual. Lo cierto es que no debería ser la disciplina al inicio, Lorena y Larissa, es lo más difícil, ¿no? Porque como hay muchos elementos, sí. Yo tengo que trabajar con audífonos, ajá, porque si no, sabes, hay algo allí que te roba la atención, pierdes minutos, pero la gran desventaja cuando estoy con audífonos es que si no estoy viendo la hora, o sea, tengo la pantalla completa. Se te va el tiempo. Ajá, no me doy cuenta, exacto. No me doy cuenta. Nosotros lo que hacemos es que, o sea, nuestro horario es de 8:30 a 5:30. Entonces, a las 8:30, así, puntual, tú ves el chat del grupo y dice morning. Claro, porque tú tienes un equipo en la capital y ustedes están en Boquete. Exacto. Así que a las 8:30 nosotros decimos morning y empezó el día. ¿Y el que no contesta morning? No, siempre el contestan. Memo. No, todo el mundo contesta, todo el mundo feliz. Pero eso costó al principio. Correcto. Entonces, sí sería tal vez importante que si no hay una reglamento interno, se pueda establecer algún tipo de normativa. Lo más prudente es que la empresa que hoy por hoy esté teletrabajando, tenga esta modalidad dentro de su operación, ya sea híbrida, ya sea completa, parcial, etcétera, ¿verdad? Lo importante es que tenga una guía, un manual, una política interna, ¿verdad?, usando la palabra quizás más acertada, que establezca las reglas del juego, las responsabilidades. La ley, por ejemplo, establece que la empresa, el empleador es quien debe aportar todas las herramientas, los elementos necesarios, los software, programación, etcétera, que requiera el teletrabajador. Inclusive deberá pues verificar que ese trabajador tenga un espacio físico adecuado dentro de su domicilio para poder teletrabajar. Asimismo, ese trabajador se obliga, por ejemplo, a cuidar esos equipos que se le ofrezcan, esos software. Te obligas a cumplir parámetros, ¿verdad?, para el uso de esos equipos, de esos softwares, inclusive el tema del uso adecuado, el tema de no permitir que más nadie use, por ejemplo, los equipos que tienes en tu casa, si es que las empresas... Sí. Todas esas son obligaciones de parte y parte. Si bien la empresa las tiene que proveer, el trabajador se obliga a sí mismo a cuidarlas, a darle el uso adecuado. Ahora los equipos se permiten tener varios usuarios también, ¿no? Que de repente si tu esposo tiene que usar el mismo equipo, entonces, bueno, cambiar de usuario. Y habrá que ver, pues, dependiendo inclusive el tema también de la protección de datos, ya recientemente regulado en nuestro país. Las empresas tienen ese doble trabajo de invertir inclusive en mejores programas o pues sistemas de protección de datos. Y asimismo hay que entender que se hacen vulnerables estas cadenas de protección de datos al momento de que ya la información sale de un solo centro de dominio, sino que la tienes que permitir, o de alguna forma tus teletrabajadores, dependiendo de lo que hagan, van a tener acceso a esa información desde otras unidades, desde otras locaciones. Ese tema de la protección de datos como empresa es súper importante, el papel o el rol que juegue la empresa, ¿verdad?, el empleador, pero asimismo también ese teletrabajador se obliga a cumplir condiciones, adquiere responsabilidades en torno al manejo de esa información confidencial que ya está no solamente tratando dentro de la empresa, sino ahora quizás en su domicilio, en un equipo que hay que ver si realmente solo lo usa el trabajador y todas esas cositas, ¿no? Sí. Eso es importante regularlo, eso es importante dejarlo bien claro en un contrato, en una adenda. La misma ley dice inclusive que hay que tener una adenda de teletrabajo y es importante el tema de la adenda de teletrabajo. Aquí tuvimos un caso ya resuelto, ¿verdad?, en tribunales, donde básicamente el juez dijo no estaba establecido lo que tenía que estar establecido en la adenda, entonces todo lo demás no va para ningún lado. Y ahí es importante. Es importante porque la misma ley dice tiene que establecerse el teletrabajo en un contrato o en una adenda. Y otra particularidad es que esta adenda se sella y se registra en el Ministerio de Trabajo. O sea que si yo tengo un contrato y no lo establece, entonces tendríamos que hacer una adenda y brindarle la copia al colaborador. Correcto, y establecer ahí las reglas claras del juego. Algo importantísimo, por ejemplo, el tiempo que tienes tú como empresa para decirle a tu teletrabajador que tiene que regresar al centro de trabajo. Larissa, ¿usted tiene la adenda en su contrato?
Usted no me la ha dado, señora. El jefe está preguntando. Bueno, si quieren mayor información y asesorarse, pueden contactarlos a ustedes en BDS. Correcto, BDS Asesores. Nosotros estamos aquí en Ciudad de Panamá, en el área de Marbella. Nuestras redes sociales bds.asesores. También en LinkedIn nos encuentran como BDS Asesores. Tenemos oficinas en todo Centroamérica, oficinas propias. Ya Casa Matriz, de hecho, acaba de celebrar 28 años. Muy así bien. que felicidades. no puedo dejar de decir que BDS pues tiene una trayectoria importante en la región asesorando empresas en materia de derecho laboral, relaciones laborales. Así que, por supuesto, estamos más que a la orden para ayudarles a implementar el teletrabajo de forma correcta. Muchísimas gracias, me encanta. Bueno, creo que ha aclarado muchas dudas hoy. A la licenciada Ana Carolina, muchísimas gracias, la esperamos de vuelta. Sí, muchas gracias, Siempre licenciada. encantada. Hasta luego.